Hola a todos, aquí Micaela nuevamente y ahora vamos a hacer un video en colaboración con Latina Crafter, que me ha mandado unos troqueles divinos en castellano y unos papeles también muy lindos, y realmente como que me sentí inspirada y a ver, espero que les guste la tarjeta que tengo preparada. De este set de papeles elegí dos, uno floreado y uno con unos puntitos, y vamos a usar estos dos troqueles, feliz y cumpleaños. Para empezar también necesitaré uno de estos troqueles de My Favorite Things, que es un rectángulo con las puntas redondeadas y con una línea de pespunte. La línea de pespunte puede estar o no puede estar, y también lo pueden hacer con las puntas redondeadas o no. Empezamos con este papel que tiene la medida de 6 por 6 pulgadas. Luego necesito que tenga la medida de la base de las tarjetas estándar, 5 pulgadas y media por 4 pulgadas y un cuarto. Estos papeles de diseñadores, como en este caso en particular, a veces los bordes vienen como con otro coloreado para parecer que son como papeles viejos o situaciones similares. Esos bordes a mí no me convienen con este tipo de tarjeta que voy a usar ahora. Así que primero recorto esos bordes que no quiero ver y después le doy al pedazo de papel la medida que necesito, que es 5 pulgadas y media por 4 pulgadas y un cuarto. Hago lo mismo con los dos papeles. Una vez que ya tengo los dos papeles recortados, ubico en el centro de cada uno el troquel de My Favorite Things y vamos a troquelar los dos con la Cuttlebag, usando, como siempre, si no saben se los repito, primero la bandeja A, después la bandeja B, el papel, el troquel, apuntando hacia abajo, hacia el papel, y después la bandeja C. Vamos a troquelar uno por uno para que no se muevan y el troquel quede exactamente en el centro. Una vez que ya tenemos los dos troquelados, guardamos el borde, que es lo que vamos a usar. En realidad vamos a usar todo, pero guardamos el borde para que no se rompa. Ahora, con estos dos rectángulos y con los troqueles que dicen feliz y cumpleaños, vamos a troquelar todo junto, inclusive con una goma eva por detrás. Usando el Stamp Runner de pegamento, pegamos un pedacito, no hace falta que sea mucho, de goma eva detrás de cada uno de los rectángulos. Así, cuando troquelemos la palabra feliz cumpleaños, además de troquelar el papel, también troquelamos la goma eva con la misma forma. Sacamos nuevamente la Cuttlebag, ubicamos los troqueles con mucho cuidado y los mantenemos en el lugar con una cinta post-it. Como recomendación les puedo decir que cuando usen un papel que tenga un diseño en el cual se ve algún tipo de línea, como por ejemplo en son muchas líneas de punto, ubiquen también sus troqueles de forma alineada con esas líneas. Si los ponen en diagonal o cosas por el estilo, cuando saquen el troquel va a quedar como un dibujo medio raro, no va a quedar totalmente prolijo. Troquelamos el papel de puntos y luego troquelamos igual el papel floreado. Ahora, con mucho cuidado, retiramos los troqueles junto con la goma eva. Como son troqueles de palabras y suelen tener muchas curvas, y por ejemplo, cumpleaños es una palabra muy chiquitita, tómense su tiempo. Yo aprendí con el primero, en el que como ven, empiezo a cometer algunos errores por querer sacarlo muy rápido. De todo se aprende y todo se puede reparar. Ese marco con pegamento lo pegamos sobre la base de la tarjeta. Tengan cuidado cuando hagan esto porque tienen que seguir muy bien los bordes. Eso es lo que más les va a interesar, seguir perfectamente los bordes del papel. Y ahora ubicamos de qué forma queremos que se vea el feliz cumpleaños o de qué forma queremos que esté ubicado en la tarjeta. A mí me gusta que la palabra cumpleaños quede contenida por debajo del feliz y no más allá de lo que se extiende la Z hacia abajo. Así, por ejemplo. Para pegarla voy a usar otra vez mi pegamento favorito líquido, que voy a aplicar sobre la goma eva directamente, Tombow Mono Multi Glue. Me ayudo con las pinzas tweezer para agarrarlo y para luego también ubicarlo en el lugar exacto en el frente de la tarjeta. Hacemos lo mismo también con cumpleaños. Y ahora no se olviden de que feliz lleva un punto sobre la I y cumpleaños lleva una vírgula, que es la rayita por encima de la ñ. Esas también las tenemos que encontrar. Yo, cuando las retiro del papel donde troquelo, las pego en una cinta post-it. De esa manera sé que no las pierdo.
Ubicamos la palabra cumpleaños con la cinta, con las pinzas tweezer y buscamos y pegamos el punto y la vírgula de la ñ. Y lista la tarjeta, le coloco mi sello personal detrás y arrancamos con la otra, que es exactamente igual. Hacemos todo lo mismo y un poquito más rápido. Destroquelamos o quitamos del papel original las palabras troqueladas con mucho más cuidado que el anterior para que no se rompan. Usamos el pegamento líquido para pegar el papel a la goma eva y luego para aplicarle detrás a la goma eva. El marco esta vez, en vez de pegarlo con Stamp Runner, también lo voy a pegar con el pegamento líquido. Acuérdense de tener mucho cuidado en los bordes. Un poquito de pistola de calor para las palabras para quitarle los pelitos y las pegamos con Tombow Mono Multiglue y nos ayudamos con las pinzas tweezer para ubicarlas. No se olviden del punto de la I y de la vírgula de la ñ. Y bueno, listo, espero que les haya gustado esta tarjeta o este juego de tarjetas, en especial para la Tina Crafter, y que realmente adoren, como adoré yo, estos troqueles de palabras en castellano que me mandó Diana. Gracias Diana, gracias a todas las latinas por mirar estos videos. Aquí les dejo otros dos videos que hice anteriormente. Si te gustó el video y la tarjeta, suscríbete a mi canal de YouTube. Visítame también en mi blog www.micaelaferrero.com. Si querés conseguir alguno de estos materiales que usé para hacer esta tarjeta, están en la descripción del video o también en mi blog haciendo clic en el carrito de compras. Si te gustó, compartilo en las redes sociales con tus amigos, déjame un comentario y haz clic en el dedito para arriba. Gracias, hasta la próxima.